Ha llegado el momento por todos esperados, señoras y señores, la conferencia magistral La economía dominicana en el contexto de la economía global y perspectivas, por el licenciado Héctor Valdés Albizu. Les confieso, por la mayor sinceridad, que me encuentro gratamente sorprendido por la presencia tan numerosa de todos ustedes. Creo que eso manifiesta, refleja el interés de un sector importante de empresarios de nuestra sociedad por conocer el comportamiento de la economía mundial y ver cómo esto se relaciona con la economía dominicana. Distinguidos miembros de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, licenciada Laura Peña Izquierdo, presidente, Angelino Ribeiro, secretaria, Juan Mustafa, tesorero, y demás miembros presentes, honorables funcionarios de instituciones gubernamentales y representantes del sector monetario y financiero, honorables miembros de la Junta Monetaria que me acompañan esta tarde, distinguidos pasados y presentes, pasados presidentes y membresía de ANGE, invitados especiales, representantes del sector financiero, amigos de la prensa y medios de comunicación, amigos todos. Constituye un alto honor para quien les habla comparecer esta tarde ante tan selecto auditorio para tener un conversatorio entre jóvenes líderes del sector empresarial, distinguidas personalidades y amigos que hoy nos honran con su presencia. La verdad es que tan pronto la señora Laura Peña, con quien nos unen lazos de amistad de hace muchos años, fue electa para presidir la Junta Directiva de ANGE, se nos acercó gentilmente para invitarnos a esta disertación que planifican como parte de sus actividades conmemorativas que en este año 2014 arriban a nada más y nada menos que a 35 años de actividad. Mis felicitaciones. Y lo cierto es que por 3 décadas y media hemos visto varias generaciones de destacados jóvenes con liderazgo empresarial, con mucha capacidad, altura y argumentos sustentables, posiciones firmes o en contra de los temas prioritarios de la agenda y el debate nacional en aras de un desarrollo económico, social e institucional que permita el bienestar y mejor calidad de vida de todos los dominicanos. Les confieso que para mí ha sido de gran significación tener este encuentro que me brinda la oportunidad de presentarles nuestro punto de vista desde el Banco Central sobre la economía en el contexto global de la economía mundial y sus perspectivas para el año 2014. Como verán, el contenido de la presentación contiene primero el contexto internacional y luego hablaremos
del contexto interno, la política monetaria, el sector real, el sector externo, el marco macroeconómico del 2014 y además algunas reflexiones finales. Quizás pienso que nuestra conferencia puede abarcar el tiempo que nos fue asignado, pero haremos un esfuerzo por limitarnos a los aspectos más sustanciales. La economía mundial, como es del conocimiento de este selecto auditorio, tuvo un comportamiento desde el 2010 de 5.1% y vino cayendo hasta llegar al 2013 con 2,5%, proyectándose que la economía mundial, la economía del planeta, podría ascender a 3% en el 2014. Veamos entonces que esto fue afectado también por el crecimiento de China. Cuando China crecía 10.4, la economía mundial crecía 5.1. Cuando comenzó a decaer China, el crecimiento, que es muy alto, 7.6, pero se refleja y tiene una posición muy importante en el comportamiento de la economía en el 2013. Se espera una recuperación de un 3% en el 2014, motorizado por el repunte del crecimiento de las economías industrializadas, ya que China y los países emergentes han experimentado una moderación en sus tasas de crecimiento. También la India, Brasil, entre otros países grandes, han experimentado una declinación en su tasa de crecimiento. Veamos entonces el comportamiento de los Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, nuestro principal saldo comercial, con quien mantenemos los mejores, el gran porcentaje de los términos de intercambio de nuestra economía, más de un 75%, la crisis financiera internacional produjo una caída en el producto en el 2008 y en el 2009. Es decir, la gran recesión, 2008, 2009, 0,3, menos 0,3, menos 2,8. En el 2010 hubo una mejoría cuando comenzaron a enfrentar con incentivos los problemas que habían originado la crisis financiera de aquellos activos tóxicos. Y en respuesta a esta realidad, las autoridades de este país tomaron medidas de política monetaria y fiscal expansiva, las cuales contribuyeron a un crecimiento de 2,5 en el 2010, 1,8 en el 2011 y 2,8 en el 2013. En el año 2013 se registró un crecimiento de 1,9. De 1,9 pasó de 1,8 a 2,8 en el 2012 y en el 2013 de 1,9. Las proyecciones de consenso forecast están estimando en 2,8%. Pero una cosa que llama la atención y que les invito a observar es que el comportamiento trimestral de la economía norteamericana ha venido lentamente, pero en forma permanente, en ascenso. En el primer trimestre del 2013 tuvo 1,3, en el segundo 1,6, en el tercer trimestre 2,0 y en el último trimestre 2,5, lo que produjo el resultado que estamos presentando.
algo similar a lo que ha pasado en la República Dominicana, que ha sido cuestionado, que ha sido discutido, en que la economía dominicana tenía un crecimiento de 0.3% en el primer trimestre del año 2013 y luego de en abril, que se crearon condiciones para coordinar política monetaria y fiscal que motorizaran la economía, pasó entonces a otro crecimiento de 2.8 y en el tercer trimestre terminó con otro crecimiento mayor de 5.2 y en el cuarto trimestre de 7.4, que fue lo que hizo que termináramos en 4.1. Lo relevante del año 2013 en la economía norteamericana es que el crecimiento de Estados Unidos ha venido de menos a más, al acelerarse de 1.3 en el primer trimestre a 2.5 en el último trimestre, siendo impulsado por el consumo y la inversión privada y no de forma directa por estímulos fiscales. De este modo se espera que esa tendencia continúe y se alcance un crecimiento de 2.8 en el 2014. Ahí está la importancia del sector privado. Si el sector privado actúa con reglas permanentes, claras, precisas y transparentes, y tiene la oportunidad, puede motorizar las economías de cualquier país. Sin embargo, en el caso de los Estados Unidos, el desempleo, que es la preocupación de ellos, e inflación, el mercado laboral se ha mantenido de 10%, ha bajado a 6,7%, del 2009 al 2014, aquí estamos en febrero del 2014, y la inflación está por debajo de la meta o umbral del 2%. Es decir, que a los Estados Unidos su preocupación no es el tema de la política monetaria per se. Su problema de Estados Unidos es crear las condiciones para que el tema del desempleo, el tema laboral, pueda volver al sitial en pocos años donde ellos se encontraban situados antes de la gran crisis. Y el otro tema de que estábamos hablando es que no tienen inflación, están por debajo de lo que ellos tenían como rango meta de inflación, apenas en un 1.1%. El otro aspecto, o en síntesis, la economía norteamericana ha iniciado un proceso franco de recuperación y es de esperar que ese crecimiento que ha iniciado la economía norteamericana traiga buenos vientos para la República Dominicana. Veamos qué pasa en el comportamiento de la zona euro. Luego de 7 trimestres consecutivos, de contracción económica, resultó alentador conocer que la economía de la zona euro creciera 0,5% en octubre-diciembre también, al igual que pasó en Estados Unidos. Y esto significa que durante el último trimestre de
2013, hay una señal muy clara de que la zona euro está saliendo oficialmente de la recesión. Para este año, de acuerdo al fondo y al consenso forecast, se proyecta un crecimiento en la zona euro de 1,1% para ese conjunto de países bajo moneda única. El tema de inflación y desempleo en la zona euro, la inflación se mantiene muy baja y el desempleo en promedio está en un 12%, a pesar de que hay países como España y como Italia que tienen una tasa de desempleo superior al 25%, y están otros como Portugal y Grecia que se encuentran en dos dígitos, pero por debajo de 20%. En la actualidad no existen presiones sobre los precios en la zona euro y la inflación interanual se ubica en torno al 1%. En el caso de América Latina, tanto CEPAL como el Fondo, como Consensus Forecast, estiman que América Latina creció en torno a 2,6% durante el año 2013, resultado que estuvo influenciado o influido por el moderado crecimiento de Brasil, México y Venezuela, tres de las economías más grandes de la región, quedando nuestro país muy por encima de este promedio regional en apenas en 1,5 puntos porcentuales por encima del promedio. Ustedes pueden ver ahí, República Dominicana creció 4,1 y países como México creció 1,3, Brasil 2,4 y Argentina 4,5. En promedio, el promedio fue de América Latina y el Caribe de 2,6 y República Dominicana estuvo en 4,1. Este año se está estimando que podría llegar a 2,5%, según Consensus Forecast, que es quien tiene las informaciones más actualizadas en términos de proyección para los países de nuestro continente. Principales riesgos y oportunidades del entorno internacional. Y ya vamos entrando en el tema que estoy seguro que a ustedes les interesa. Los principales riesgos y oportunidades que enfrenta la economía dominicana ante el contexto internacional son el retiro del estímulo monetario por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. A pesar de que algunos esperan que el retiro del estímulo provoque aumentos de las tasas de interés en Estados Unidos y drene recursos financieros desde las economías emergentes hacia las economías más grandes del mundo, debo decirle, y esto es una buena noticia, que no se prevé que la tasa de interés de política monetaria en los Estados Unidos de América sea incrementada durante el 2014. Los pronósticos apuntan que sería a partir de la segunda mitad del 2015 y los mercados de capitales ya han ido internalizando esta eventualidad, por lo que no deberían esperarse movimientos bruscos de salida de capitales en los países emergentes. Estudio del Fondo Monetario Internacional concluye que los beneficios de la reactivación en Estados Unidos exceden los riesgos de una potencial salida de capitales en economías con un fuerte vínculo comercial con los Estados Unidos, como la Dominicana, como México, entre otras, vía un aumento de nuestras exportaciones netas de bienes y servicios. Esto compensaría en parte el aumento del costo del financiamiento en el mediano plazo.
Otro riesgo es el precio del petróleo y otros commodities. Si la economía mundial se recupera más aceleradamente que la que yo le planteé o señalé, que son las estimaciones, a lo previsto, podría originarse alzas en el precio del petróleo. Ese es un riesgo. Descartamos el riesgo de la tasa de interés y entonces estamos analizando el tema de posibles alzas en los precios del petróleo por el fortalecimiento de la economía norteamericana. Se espera, sin embargo, que el precio del oro se mantenga en torno a $1.300 la onza Troy durante el 2014, por encima del estipulado en el presupuesto general del Estado, de nuestro presupuesto. Los precios esperados del resto de los commodities utilizados como insumo en la producción dominicana, ejemplo, maíz, trigo, soya, sorgo, exhiben una tendencia a la baja que repercutiría en una reducción de los costos de producción. En resumen, en pocas palabras, podríamos resumir el entorno internacional destacando lo siguiente. La actividad económica en Estados Unidos continúa recuperándose con mejoras en el desempleo y bajas presiones inflacionarias. El retiro del estímulo no afectará las tasas de interés internacionales en el 2014, sino hasta mediados del 2015. Además, seríamos beneficiados por las caídas en el precio de los commodities y la zona euro sale oficialmente de la recesión en el último trimestre del 2013. Se espera que se consolide su recuperación con un crecimiento de 1,1% en el 2014 y particularmente que España mejore su perspectiva de crecimiento para el presente año. Por la importancia comercial de Estados Unidos y Europa en la economía dominicana, se prevé en este año un buen desempeño en la generación de divisas. Y esta es otra noticia importante, proveniente de las remesas, el turismo, la mejoría en las exportaciones nacionales y en la zona franca. Como ustedes ven, existe una estrecha relación hoy día, porque el mundo es global y lo que sucede hoy aquí puede tener efectos inmediatos en los Estados Unidos, o lo que sucede en los Estados Unidos puede tener efectos aquí, o lo que yo diga aquí lo pueden estar ya escuchando fuera en otros países. La noticia es que el entorno externo no pone o no es una amenaza latente contra el desenvolvimiento estable de la economía dominicana. Veamos entonces el aspecto doméstico. En términos de la política monetaria, como se anunció en la rueda de prensa que tuvimos el pasado enero, así como en el discurso del honorable excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el pasado 27 de febrero, y en la reciente declaración del Fondo Monetario recientemente, en el transcurso del 2013, luego de haber acontecido un crecimiento de 0,3% durante el primer trimestre, lo que señalé anteriormente, fue necesario propiciar la adopción oportuna de medidas de estímulo fiscal y monetario orientadas a reactivar la economía dominicana. Por el lado de la política fiscal, se destaca la especialización de fondos a las actividades agropecuarias. Más de 16.000 millones fueron inyectados a ese sector, las MIPYMES y la construcción de infraestructura vial
y de recintos escolares que dispuso el gobierno central. La tasa de política monetaria y la tasa interbancaria, debo señalarle que si bien en principio y en esa misma dirección, por el lado de la política monetaria, en un escenario de bajas presiones inflacionarias, en la primera parte del 2013 se bajó la tasa de política del Banco Central en 0,75 puntos básicos, su tasa de política monetaria era para crear el ambiente de la aprehensión que existía en los sectores, principalmente el sector empresarial, por los efectos que podía originar la reforma fiscal que fue aprobada en diciembre. Luego que vimos que no había peligro de que la política pudiese afectar la tasa de inflación, la medida que habíamos tomado, entonces se adoptaron otras medidas y se modificó el reglamento para mejorar y para beneficiar los menores deudores, exigiéndole solo el historial de pago hasta 25 millones. Posteriormente, en agosto, cuando se produjo un boom, una variabilidad muy marcada en el comportamiento de algunas variables y principalmente la tasa de cambio, que podía afectar el objetivo de inflación, subimos 200 puntos básicos la tasa de política monetaria para enfrentar esta volatilidad del tipo de cambio que ponía en riesgo el cumplimiento de nuestra meta de inflación, que es el papel del Banco Central garantizar. Podemos afirmar que en la actualidad la política monetaria se encuentra en una postura neutral con la tasa interbancaria, alineada y consistente con las condiciones imperantes en la economía y el contexto internacional. ¿Qué quiere decir que mantenemos una política neutral? Quiere decir que ni es expansiva, ni pensamos que deba ser expansiva, ni pensamos que debe ser contractiva. Estamos tratando de evitar que cualquier desequilibrio en otras áreas de la economía, entonces actuaríamos. Pero creemos, y eso lo estuvimos discutiendo ampliamente con los expertos del fondo, de que a la República Dominicana y al Banco Central les convenía mantener una política neutral y no ser un ente activo como lo fue cuando tuvimos que liberar el encaje legal. Ustedes recordarán que a partir de mayo se liberaron 20.189 millones del encaje legal a la banca comercial para canalizarse a préstamos orientados a las principales actividades productivas del sector privado, altamente generadores de empleos, tales como agropecuaria, construcción, comercio, manufactura local, entre otras, bajo la modalidad de tasa de interés a 9% y a 6 años de manera revolvente, es decir, recursos prestados y pagados se recolocan en las mismas condiciones de 6 años y 9% de interés. Fíjense que al sector manufactura se pusieron en manos de los bancos del encaje legal para que prestaran 4.688.7 millones de pesos.
y ya han colocaron la totalidad, pero hay una parte que no ha sido completada porque no han llenado unos requisitos. Al sector agropecuario, 3.638.7 millones, para la vivienda, hasta 3 millones, y soluciones de vivienda, 5.544.9 millones, para la vivienda hasta 4 millones, 1.045.6 millones, y al comercio, MIPYME y mediana y pequeña empresa, 3.523.7, y consumo personal, 1.747.3, y ahí está también comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que liberamos 20.189 millones. 20.189 millones. Y a la par, el propio gobierno estaba haciendo inversiones en el sector agropecuario a través a la pequeña y mediana empresa e invirtiendo parte aceleradamente del 4% dedicado a la educación. Esto quiere decir que la economía fue tomando curso que ya al día de ayer 11.676 por estos recursos. Y aquí hay muchos de ellos. Y hay muchos agentes económicos, muchos empresarios, pequeños, grandes, medianos, que hicieron uso de esto, del sector agropecuario, del sector manufacturero, del sector el comercio, etcétera, etcétera. Ese fue un factor importante para el empuje que tuvo la economía dominicana a partir del tercer trimestre en nuestro país. Y yo quería decirles que son medidas extraordinarias que un Banco Central se ve en la necesidad de hacerlo, porque no podíamos darnos el lujo de que la economía entrara en una situación de contracción, de recesión y de más desempleo. Puedo decirle, por ejemplo, que solo viviendas de hasta 3 millones, a partir de abril hasta marzo, se vendieron 3.200 viviendas y de 4 millones contribuyeron a que se vendieran unas 400 viviendas. Es decir, que ese programa benefició a 3.600 familias de menores recursos. Es decir, son soluciones habitacionales y eso solamente hay que cogerlas a Jacobo Magluta o por cualquier avenida de circunvalación de la ciudad de Santo Domingo para que vean la cantidad de viviendas que este programa contribuyó a facilitar la construcción. Real y efectivamente, las decisiones de política monetaria tuvieron el impacto esperado, primero sobre la dinamización registrada en el crédito bancario al sector privado, creciendo en tasas de 2 dígitos, al tiempo que el promedio ponderado de las tasas de interés pasivas reales bancarias presentaban un retorno positivo. Fíjense el crédito hasta dónde llegó en el 2013, hasta creció el crédito privado, estoy hablando del sector privado, 14.2% de crecimiento en términos anuales, y en febrero se encuentra en 13.4%. Esperando nosotros que esto continúe para el resto del año 2014. Un crecimiento saludable de dichos préstamos que podrá andar en torno entre 9 y 10%, que es el crecimiento esperado del producto nominal. Hablando del crédito,
quiero aprovechar esta oportunidad para referirme al sistema financiero dominicano en el marco del fortalecimiento de la regulación y la supervisión bancaria. Debo decirle que concluyó de forma importante para que el país pudiera sortear de forma exitosa los efectos de la crisis financiera internacional. Es decir, fue fundamental la fortaleza del sector financiero para que pudiéramos, además de los recursos que le dio el gobierno para las construcciones del sector público y la que ofreció el Banco Central que puso en manos de la banca, pero la fortaleza del sector financiero y el buen manejo de son elementos vitales, puntuales, que han permitido que la economía dominicana sorteara con éxito esta crisis. La crisis de este año 2013 que se veía venir y la crisis también que tuvimos originada por la recesión externa que se produjo en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que el sector financiero está en sus mejores momentos y en condiciones de ofrecer mejores y más diversificados servicios y con mayor fortaleza, tanto en términos de solvencia como de capitalización, como de morosidad, etcétera, etcétera. En ese tenor, al cierre de febrero del 2014, el sistema financiero muestra un nivel de solvencia consolidada que alcanza 17,53%, muy superior al 10%, y pocos países de Centroamérica y de América Latina tienen una solvencia como el que tiene el sector financiero dominicano. Asimismo, la morosidad de la cartera de crédito es de apenas de un 2,1% y la rentabilidad del patrimonio promedio es de 16,6%. Si analizamos a la banca, del sector financiero total a la banca, veremos que en cuanto a la banca múltiple, su solvencia asciende a 15,46%, presentando una morosidad de su cartera de tan solo 1,99%, siendo la rentabilidad sobre el patrimonio promedio, ROE, de 18,6%. Es decir, tenemos un sector financiero saneado, fortalecido y que opera en base a las normas más avanzadas y estandarizadas de Basilea y de toda América Latina. En esa dirección, el Banco Central ha venido cumpliendo su función principal por mandato constitucional y legal de preservar la estabilidad de precios bajo un esquema de metas explícitas de inflación. Y esto es importante que ustedes lo conozcan y lo saben. El objetivo del Banco Central es controlar y mantener metas explícitas de inflación, lo que le llaman inflation targeting, es decir, metas de inflación. ¿Por qué? Porque la inflación permite predecir y da certidumbre a los agentes económicos y además beneficia a los grandes conglomerados sociales de nuestro país y a los que no trabajan. De alguna manera, ese es el flagelo más perverso que hay en una economía. La inflación acumulada de los primeros 2 meses del año es apenas de 0,58%, siendo la más baja en los últimos 14 años en igual periodo.
Al comparar la inflación acumulada al mes de febrero de los países de América Latina, República Dominicana registra una de las menores variaciones de nivel de precios en la región y se encuentra situado en el centro del rango meta, que es 4.5%. Es decir, que este año de nuevo alcanzaremos nuestro objetivo que nos hemos fijado en nuestro programa monetario y financiero como rango meta en términos de inflación. Por el efecto combinado de las medidas fiscales y monetarias adoptadas oportunamente, la economía dominicana concluyó el año, como ustedes saben, en 4,1%, superando todos los pronósticos internacionales y nacionales. Yo recuerdo escuchar al propio Fondo Monetario pronosticar en el primer trimestre que íbamos a terminar en 1,5. Cuando regresó dijo que en 2. Después dijo que estaba en 2,5. Y al final vino, revisó todas las cifras y tuvo que aceptar que los datos con que fueron elaborados las encuestas nacionales, los resultados obtenidos eran confiables y se compadecían con todo el comportamiento que había tenido la economía dominicana. Las actividades que incidieron en ese crecimiento del año 2013 fueron agropecuaria, construcción, intermediación financiera, minería y hoteles, bares y restaurantes. Pero eso pasó. ¿Qué está pasando en este momento? Hemos medido la economía a través de un indicador que usa toda Centroamérica y casi todos los países de América Latina, que es el IMAE, que es el índice mensual de la actividad económica. IMAE, que permite monitorear, ahora monitoreamos mensualmente la tendencia del crecimiento de las actividades económicas y este refleja al cierre de febrero del 2014 la tendencia a ciclo de dicho indicador, que la economía está creciendo a un ritmo de un 5% como resultado del dinamismo que continúan exhibiendo durante enero y febrero las actividades agropecuarias, minería, manufactura local, construcción, hoteles, bares y restaurantes, debo decir comunicaciones, entre otras. El otro aspecto, como pueden ver, la construcción está creciendo un 20%, la manufactura local está creciendo a un ritmo de un 3%. Recuerden que el año pasado, el 2013, en el primer trimestre, la manufactura tuvo un crecimiento de menos 3,7% y terminó en aproximadamente 0,5%. Pues este año está creciendo 3%, la construcción 20%, hoteles, bares y restaurantes 10,3%, agropecuaria 8,1%. Y hay otros servicios que están creciendo en la misma, que no quise abundar, en la misma proporción. Por ejemplo, el sector turístico, durante enero y febrero ingresaron unos 50.496 turistas más que lo que fue el año pasado en este mismo periodo, y tuvo un crecimiento como de un 6,6%. En términos de empleo, debo decirles que si alcanzamos el crecimiento que nos hemos trazado este año,
que es de 4,5 a 5%, este año la economía estaría en condiciones de generar, y como van las cosas en términos de la zona franca y la actividad de inversión pública, estaríamos generando unos 100,000 empleos adicionales. En cuanto al empleo, los resultados de la encuesta nacional de fuerza de trabajo muestran que entre octubre del 2012 y octubre del 2013 se generaron 69.801 empleos netos en la economía dominicana, netos, similar al experimentado por la población económicamente activa. En igual periodo, lo que explica que aunque se generaron nuevos empleos, alrededor de 96,000 nuevos empleos, cuando le restamos el sector informal, entonces netos se generaron 69.801 empleos. La tasa de desocupación entonces anuló el efecto del crecimiento, el aumento del empleo de 69.801 anuló el efecto del crecimiento del PEA, o de la población económicamente activa. Los sectores con mayor generación de empleo fueron agropecuarios y servicios en general, cónsono con el comportamiento de estas actividades dentro del Producto Interno Bruto. Una nota muy positiva sobre los resultados obtenidos entre octubre de 2012 y 2013 es que los empleos netos en el sector formal aumentaron en 96, como señalé, mientras que simultáneamente los empleos netos en el sector informal descendieron, que es algo que ustedes tienen una preocupación y lo han expuesto. Es decir, evidenciando mejor calidad en los nuevos empleos creados. De verificarse el crecimiento de 4 o 5, yo estimo que la economía puede llegar a un 5, que es su capacidad potencial, un poco más, estaría en capacidad de generar unos 100,000 nuevos empleos netos. En términos del sector externo, la cuenta corriente terminó en 4,2%. Recuerden que esa es una preocupación, una gran preocupación de ustedes los empresarios, que siempre lo sacan a relucir por debajo de la mesa y lo señalan creyendo, no sabiendo que esta es una economía que hay muchas cosas que no produce y que se consumen y que vienen de fuera. Pero se logró reducir, o se ha reducido por una disminución de las importaciones y un relativo crecimiento de las exportaciones por la BARRIC, sobre todo, que termináramos en 4,2%. Y estamos proyectando para el año que viene, para este año, otros 4,2% de crecimiento. Que si nos comparamos con otros países y con lo que ha sido el historial nuestro, estamos caminando por el camino que necesitamos, disminuir la cuenta corriente y aumentar los ingresos de capital. Y la cuenta corriente solamente se aumenta exportando y disminuyendo las importaciones. Para el cierre del año 2013, las exportaciones totales aumentaron 6,4% y las perspectivas para este año son positivas y se espera un aumento de un 7% en las exportaciones totales, impulsadas por el incremento esperado en las exportaciones de oro, zona franca y las exportaciones nacionales. Así que, a diferencia de lo ocurrido en el año 2013,
cuyo crecimiento estuvo explicado mayormente por las exportaciones de oro, en este año todos los renglones estarían creciendo igualmente unos 200 millones de dólares cada uno. Y ahí lo tienen, según nuestras proyecciones. Este es el oro, que estimamos alrededor de 1.500. Este es la zona franca, que estimamos en 5.203. Aquí están las otras exportaciones nacionales que superarían la del año pasado en 200 millones, ya que con respecto al 2012 hubo una caída. Yo pienso que hay un par de aspectos que debo explicarle para no extender más la charla por la cara que ustedes tienen. Y es que nos hemos fijado como meta este año terminar nuestras reservas internacionales brutas en 4.697 millones, que sería un aumento de unos 310 millones de dólares con respecto al cierre de diciembre. Y pensamos que el tipo de cambio mantendrá un comportamiento acorde con la inflación, porque por eso tenemos como meta la inflación, en el sentido de que la inflación debe arrastrarse o llevar en sí el tipo de cambio. Es decir, que cualquier empresario que quiera hacer un cálculo de lo que va a pasar en términos del tipo de cambio puede muy bien buscar cuál es la estimación que tienen con respecto a la inflación, cómo anda eso. Yo creo, y eso fue una información que nos dio el fondo después de 2 días de discusiones, que nos confirmó que el tipo de cambio en la República Dominicana se encontraba alineado con los fundamentos de la economía y que nosotros teníamos que evitar intervenciones que no sean necesarias por movimientos bruscos en el mercado cambiario. Ellos admitieron que no estaba desalineado, y eso fue un éxito para nosotros como Banco Central y para el Departamento Internacional, que después de 2 días de discusión con expertos que trajeron para analizarlo, comprobaron que no había desalineamiento en el tipo de cambio. Para el presente año, el tipo de cambio en el presente año se ha devaluado en 0,9%. Fíjense lo que pasó el año pasado. Déjame ese gráfico ahí. El año pasado, del 31 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2013, estas fueron las devaluaciones que tuvieron todos los demás países. Brasil 12,8, Uruguay 9,4, Perú 8,9, Chile 8,6, Argentina 24,6, Venezuela no la menciono porque dice 31,7, pero me han dicho que tienen casi 50, Colombia 8,2, este es
Paraguay 6.4, Dominicana 5.6, Nicaragua, son países pequeños, con poco movimiento de capital, 4.8 y Honduras 3.1. México tuvo una devaluación de 0.9%. Costa Rica estaba apreciada, tenía una apreciación de 1.3%. Este año nosotros llegamos 0.9%. Pero si vemos otros países, no sé si tienen el gráfico de los países emergentes. ¿No lo trajiste? Que está la India, está Sudáfrica, está bien. Como ustedes ven, esta fue la devaluación que tuvimos el año pasado, 5.6%. Y este año, al cierre del 25 de marzo, la devaluación es de 0.9%. Superior, casi igual a la tasa de inflación que tenemos. Tenemos 0.58 en los 2 primeros meses y vamos a terminar como en 1 en el trimestre. Pero es un dato que todavía yo no quería darlo. Las preocupaciones siempre son, porque me lo manifiestan en la calle, del tipo de cambio, de las reservas, etcétera, etcétera. El marco macroeconómico que se ha diseñado con el Ministerio de Economía y con Hacienda plantea un crecimiento de 4.5, una meta de inflación de 4.5, inflación a diciembre 4.5 y un tipo de cambio promedio de 44.4%. O sea, ese 44, y eso es lo que está en el presupuesto. Yo creo que con esto hemos llegado al final. Yo quiero hacer algunas reflexiones muy cortas para dejar que ustedes pregunten. Como de costumbre, quiero concluir este conversatorio con los jóvenes líderes empresariales del país y agradecerles esta invitación para que apostemos con optimismo a un presente y futuro con mejores perspectivas para seguir la senda del crecimiento económico sostenido con estabilidad y mayor equidad social. Cuando venía para acá, encontré un documento que para mí son principios fundamentales de una adecuada implementación de la política económica y quiero, para terminar, leerle algunos de ellos. Primero, debemos tener reglas de juego claras que sean estables y permanentes en el tiempo. No podemos estar tomando medidas hoy y quitándola mañana, o suspendiéndola hoy y mañana volviéndola a poner. Segundo, apego estricto de los cánones institucionales que norman y regularizan la actividad económica de forma tal que se garantice los derechos de propiedad y el respeto al marco jurídico vigente. Y tercero, importante, garantizar la equidad tributaria para todos los sectores. Yo creo que estos son 3 principios que deben primar en el buen desenvolvimiento de nuestra economía. Y el principio del banco es contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica y el control de la inflación. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo entonces a la sesión de preguntas y respuestas, licenciado.
La primera pregunta que tengo aquí es, ¿cuál es la tasa potencial de crecimiento del PIB dominicano? ¿Podría la República Dominicana volver a crecer a tasas de 8% como en el pasado? Lo primero es que la tasa de crecimiento potencial de la economía dominicana anda entre 5 y 5,5%. Claro que podemos crecer más. Podemos volver a crecer a tasas de 7, 8, pero debemos crecer con estabilidad, debemos crecer con nuestras cuentas en azul, sin caer en déficits innecesarios y buscando que cada sector haga su aporte a la actividad económica. ¿Alguna posibilidad de cómo llegar a ese 8%, perdón? Lo que he dicho es que la capacidad potencial de nuestra economía se estima entre 5 y 5,5%. Esa es una pregunta. Lo segundo es que sí, que creo que podemos crecer más, pero debemos tener los recursos para generar ese crecimiento. Lo que no podemos es caer en endeudamiento o en financiamientos innecesarios o en involucrarnos en proyectos que no son para mejorar la calidad de vida del dominicano. Entonces, si nosotros en el pasado lo logramos, y esta es una economía que crece, que tiene esa facultad, lo que hay que crear el ambiente al sector privado para que juegue un rol más protagónico en esta actividad. Sí, el sector público que haga su papel, pero el sector privado es para mí, debe y será el motor principal del crecimiento de esta economía y de todas las economías. Y lo vemos en los Estados Unidos. Bien, la segunda pregunta es si el encaje legal produce beneficios, mencione 2, y luego, ¿por qué no se libera más encaje? Bueno, el encaje legal es un mecanismo de control monetario. Es una reserva obligatoria, como se le llama, que deben tener los bancos comerciales para garantizar que en un momento dado, si se produce una estampida o una salida brusca de recursos, tengan dónde buscar los recursos para poder atender a los clientes. Recuerde que los bancos lo que son es un instrumento de captación y de colocación, pero esa captación es una obligación, es un pasivo que tiene el banco con el público que le depositó su dinero. Y si usted lo presta y no lo presta bien y tiene que hacerle frente a una situación imprevista, debe tener dónde buscarlo. Entonces, para eso hay una reserva que en el pasado llegó a ser un 25% y que hoy es apenas de un 10%. Entonces, usted recurre a esa parte. Si usted sigue liberando, se va a quedar sin nada. Entonces, ahí hay un peligro. Y estoy poniendo en peligro los recursos que depositan el público, el país, para beneficiar a quién. Es decir, hay que incentivar la actividad económica. Vamos a meterle más recursos al sector privado, del encaje legal. Y los bancos están prestando ese recurso. Pero se presenta una coyuntura X dada y se podría mover en una situación difícil. Por eso, nosotros hemos ido gradualmente disminuyendo el encaje legal y usándolo oportunamente en la medida en que la fortaleza, en la medida en que el manejo del sistema financiero refleja mayor seguridad y menos peligro para hacer frente a cualquier eventualidad que se presente.
La tercera pregunta es, ¿qué medida tomará el Banco Central para contrarrestar la caída de la inflación por debajo de la meta inflacionaria? Bueno, el objetivo del Banco Central es alcanzar una meta de 4,5%. Si quisiéramos disminuirla, ¿qué usted dice? No, la pregunta es, ¿qué medida tomará el Banco Central para contrarrestar la caída de la inflación por debajo de la meta inflacionaria? Ninguna. Sí, lo que queremos es que no haya inflación. Exacto. Si no hay inflación, mire Estados Unidos está por debajo del rango y Europa está en 0,9. Y lo que ha estado haciendo Estados Unidos es inyectando recursos y ahora va a disminuir. A ellos no les preocupa ya el tema de inflación, sino el tema empleo. Bien, ¿se tiene algún plan para modificar la regulación bancaria para que el crédito fluya más fácilmente a las pymes y al empresariado? Claro, nosotros tenemos un proyecto en la Junta Monetaria que es un sistema de garantías recíprocas que ha sido muy exitoso en países como Colombia, como Perú y otros países, que es un mecanismo que opera en el sector privado o puede operar mixto con el sector público, que le da una garantía, un documento a un sujeto de crédito para que pueda ir al banco a buscar recursos sin mayores apremios. De hecho, tenemos el proyecto terminado, hemos consultado con varios expertos y está para ser conocido oportunamente en el Banco Central. Conocimos primero la parte filosófica, conceptual, de dónde viene, cuáles son los beneficios, y posteriormente la Junta Monetaria se aprestará a conocer ese mecanismo. Y hay otros. Tenemos otros proyectos como fue, tenemos un proyecto pendiente de discusión, que es el proyecto que normaría o un reglamento en torno a las asociaciones de ahorro y préstamo, para que aquellas que no quieran seguir siendo asociaciones puedan convertirse y competir en el mercado, pero llenando una serie de requisitos. Y existen otros mecanismos que pensamos que se van a poner no el Banco Central, sino el gobierno, que es el Banco de Exportaciones, que van a convertir el BNB en un banco de exportación de segundo piso que le ofrecerá financiamiento al sector exportador y al sector productivo. Bien, ¿qué papel juega Venezuela y Petrocaribe en la estabilidad macro dominicana? ¿Tendrá la crisis de ese país repercusiones en República Dominicana? Bueno, probablemente tendrá repercusiones en toda América Latina, pero la verdad es que es un tema que deberemos afrontar oportunamente, porque Petrocaribe representa, en el presupuesto dice 600 millones, nosotros hemos estimado 650 millones de dólares, y es un financiamiento blando a largo plazo, pero que es un financiamiento al que nos hemos acostumbrado, que va creciendo, y en su momento habrá que buscarle una salida cuando Venezuela decida. Tendré varias opciones, varias posibilidades para hacer frente a esa situación. En ese momento. ¿Usted pondera el valor del sector privado y las inversiones que aportan
¿cómo es que en la República Dominicana no se soluciona el problema eléctrico y no se apoya la reforma del Código Laboral que representan una retranca para la creación de empleos y el aumento de la competitividad por parte del gobierno central? Bueno, esa es una pregunta que no es un gobernador, ese es el presidente de la República. Pero el sector privado no debe olvidar jamás que el tema eléctrico es un tema secular y tiene más de 40 años. Y que el presidente de la República, esa es una de sus prioridades. Y ha enfrentado como puede y con todo el tema para buscar una solución. Eso hay que reconocérselo, que ha tomado eso como un reto personal y ha dicho que antes de terminar su periodo, ese tema deberá estar prácticamente solucionado. Y eso, dicho por un presidente, es un compromiso. Otra pregunta, un poco tecnológica. ¿Qué opinión le merece la integración del Bitcoin a la economía global? ¿Quién? Bitcoin es una moneda que se utiliza a través sí, de... Sí. Okay. Bitcoin. Bien, ¿acogerá la República Dominicana la decisión estadounidense de considerar el Bitcoin como una propiedad y no como una divisa? Todavía nosotros no estamos en condiciones, porque nosotros no tenemos el nivel de reserva suficiente para correr riesgo de ese tipo. Son economías industrializadas las que están haciendo ese tipo de operación o piensan hacer ese tipo de operaciones. Y ya que hablamos de reservas, yo no quiero perder la oportunidad porque alguien dijo, una de las leyendas urbanas a que estamos acostumbrados, o un mito, o una crítica romántica, porque aquí vivimos así, que señaló que el Banco Central debía preservar la reserva y que se había comido 800 millones en lo que iba de año. Y dicho así, parecería que sí, porque eso es lo que dicen los números, pasó de un monto a otro y faltaban 650 millones. Pero el que hizo ese comentario no pensó que 475 millones de esa reserva eran del gobierno dominicano, que no se la entregó ni se la canjeó al Banco Central, sino que las depositó 3 días antes de cerrar el año. Y la depositó porque el BID dio un financiamiento. Y esos 475 millones de dólares, 3 días después de cerrado el año, comenzaron a salir para pago de deuda externa, para obligaciones diversas del Estado, etcétera, etcétera. Pero tampoco pensó que la banca comercial había retirado del encaje legal 128 millones de dólares de esa reserva, que no nos la comimos nosotros. Sacaron con todo el derecho y propiedad que tienen, sacaron 128 millones de dólares. No voy a decir cuáles fueron los bancos, pero sacaron 128. Y si usted suma 128 a 475, estamos hablando de 600 millones. Y además tuvimos el Banco Central que venderles unas 185 millones de dólares de nuestra reserva al Banco de Reserva para que se lo vendiera a refinería con el compromiso de reponerla cuando Petrocaribe, que usted lo mencionó, comience a desembolsar en el transcurso del año. Entonces, nadie puede estar más interesado de mantener una sólida posición de reserva que el Banco Central, porque eso le da seguridad.
y además nos coloca en una posición privilegiada afuera. Pero es muy fácil decir, se comieron 685 millones. Amigo, investigue para que usted vea que ese dinero era del gobierno y lo sacó. Y otra parte la sacó la banca comercial y era de ellos, que era de encaje legal. Y otra parte fue un pago que hizo el Banco Central, que también lo tengo cuantificado, al Fondo Monetario de unos 18 millones de dólares. Debemos acostumbrarnos, y eso es un pedido, de que antes de hacer afirmaciones y acusaciones sobre temas tan delicados, que en lugar de contribuir y dar buena imagen a cómo se está manejando la economía, lo que tienden es a cualquierizar la situación, investigar por lo menos o pedir información en el Banco Central. Incluso se publican todos los datos y si quieren más detalles se le dan los más detalles. Yo quería, porque tenía esa espinita y quería aclararla. Porque no es verdad que nosotros hemos gastado 800, 680 millones así, porque eso no, esta economía no lo soporta. Tuviera el tipo de cambio en 35 y está en 43.20. No, lo que sucedió fue, sí, que 475 millones que depositó el BID, el gobierno lo utilizó, que eran de ellos, que depositó el BID y eran de ellos, no eran del Banco Central, pero aparecían registrados como parte de la reserva. Y que sacaron recursos del encaje legal. Y que hubo que hacer unos pagos a refinería por importación de petróleo para que no hubiese un blackout. Y el Banco Central tenía su reserva y le dijo, yo te lo vendo si tú me lo repones. Y tuvimos que buscarle 186 millones en un momento dado. Esa es la verdad, como que me he tirado una conferencia bastante larga. Estimado gobernador, no nos podemos ir hoy sin conocer sus reflexiones y visión en relación al endeudamiento público, el nivel de deuda y su sostenibilidad en función de las metas de crecimiento y el déficit fiscal. Mire, quitaron la firma. No importa, yo lo estoy mirando por allí, allá está Selman. Miren, el tema de la deuda y la sostenibilidad va a depender de que el Estado Dominicano tenga superávit primario. Eso es todo. Si nosotros cerramos el año con un superávit primario, la deuda externa no debe crecer. ¿Y qué se llama superávit primario? Es el resultado fiscal sin incluir los intereses del pago de la deuda. La sostenibilidad, entonces, no sería un cuestionamiento. Nosotros teníamos como meta tener un superávit primario de 0,1 o de 0. Y ese, cuando teníamos el programa, y llegamos a tener 0,3. Pero sería mucho pedir y exigir a este gobierno, que ha tenido que enfrentar problemas de tipo financiero, que tenga un superávit primario a la vuelta del primer año de ejercicio, cuando tuvo que enfrentar un tema que tiene que ver con un déficit de 6,8, el número que ha salido a relucir. En la otra pregunta. La segunda parte era el nivel de deuda y su sostenibilidad en función a las metas de crecimiento. Bueno, yo le dije la sostenibilidad. Fiscal. Para tener sostenibilidad debe tener superávit primario. No es el número con relación a la deuda. Usted puede tener 40, 50, 60, pero si tiene superávit primario, no tiene problema, porque tiene con qué pagarlo.
Estados Unidos, por ejemplo, yo asistí a una conferencia el año pasado que me invitó el CENLA, en la que habló el que era presidente del Federal Reserve, reciente, que ya dejó de ser, Bernanke. Y lo que él decía es que ya a los Estados Unidos no se le podía medir por el índice por el coeficiente de deuda PIB, que lo medían de un 75, que había que medirlo de 105, porque la economía ha variado, decía él. En el caso nuestro, que no es nuestra, no aspiramos a nada por igual, lo que debemos hacer es un esfuerzo entre todos que va a conllevar un pacto fiscal que garantice el uso racional de los recursos y aumento de los ingresos y racionalización del gasto. Y ahí tendremos un superávit primario. Bien, gobernador, muchísimas gracias. Usted dice que ha sido... Usted dice que ha sido extensa su charla, pero para nada. Usted dice que ha sido extensa su charla, pero para nada. La hemos disfrutado mucho y por supuesto, nos hemos puesto al tanto de cómo está la economía en este momento, porque los datos son totalmente actuales, así que salimos de aquí con una tarde bastante fructífera y ojalá que continúe así el resto de la tarde y la noche para todos ustedes. Gracias, señor gobernador, por habernos honrado. No dejar de saludar, porque no lo mencioné, a los representantes del sector oficial, a mi amigo Gabriel Castro, superintendente de Valores, y a Valentín, el honorable senador, y a otros amigos que no pude saludar. Pero a todos, gracias por haber venido, y a Laura, no sé cómo agradecerte la invitación que me hiciste. Gracias a usted.